Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hechos capítulo 13 en su Biblia, por favor. Hechos capítulo 13. Empezamos en el versículo 1, por favor. Versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En el primer siglo, la iglesia que se estableció en primer lugar fue la iglesia de Jerusalén, una comunidad inmensa, pero que tenía un enfoque principalmente a los creyentes judíos. Poco a poco Dios fue trabajando en la vida de la gente y de sus líderes para mostrarles que la iglesia estaba formada por judíos y gentiles, y que los gentiles necesitaban tener más espacio, más lugar en la iglesia. Ese era el propósito que Dios desde siempre lo tuvo. La iglesia de Antioquía, aquí en verso 13, era una comunidad diferente, una comunidad mucho más abierta a la diversidad y mucho más fácil para ellos para aceptar a los gentiles y que estos formen parte de su comunidad. En el capítulo 13 sucede un detalle significativo. Los 12 primeros capítulos están enfocados en el personaje llamado Pedro. Pero desde el capítulo 13 hasta el final, el personaje que va a tener prioridad va a ser el apóstol Pablo. En una iglesia de Antioquía, una iglesia caracterizada por la diversidad desde sus líderes. Observe ahí en el versículo 1. Había entonces en la iglesia de Antioquía, que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, él era de Chipre; Simón el que se llamaba Níger, es decir, era de África; Lucio de Cirene, era de Cirene; Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, es decir, era una persona pudiente; y Saulo, que era de Tarso. Esa diversidad, no solo en el liderazgo, sino en la comunidad, hizo que Antioquía, la iglesia de Antioquía, se convierta en el centro misionero. No era la iglesia más grande, la de Jerusalén era más grande. No era la primera iglesia, Jerusalén era la primera iglesia.
Pero la iglesia de Antioquía, con esta diversidad en el liderazgo y una filosofía distinta en torno a quienes deben formar parte, a ellos no les costó nada que los gentiles formaran parte de su asamblea. Así es que esta diversidad era un factor súper positivo para la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia de Antioquía es la que va a convertirse en el centro de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Por eso cuando se habla de misiones, se utiliza el ejemplo de Antioquía para hablar de los principios en cuanto a misiones, mucho más de lo que se puede hablar acerca de la iglesia de Jerusalén. La diversidad en la comunidad y la diversidad en el liderazgo hizo posible que esta iglesia sea perfecta, sea ideal para la expansión tremenda del evangelio. Y de esto el capítulo 13 hasta el final va a detallar cómo sucedió todo esto. Un segundo principio importante es la obra del Espíritu Santo. El libro de Hechos enfatiza mucho la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y aquí nosotros observamos en el verso 2 que dice, ministrando estos, es decir, los que fueron mencionados por nombre en el versículo 1, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Como requisito previo de la obra del Espíritu Santo a decirles a ellos que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los ha llamado, se destacan dos eventos. El hecho de que ellos estaban ministrando y el hecho de que ellos estaban ayunando. Los dos eventos, las dos acciones son comunicados por esos dos verbos con la idea de que esto era un hábito, era una costumbre. Ellos no estaban ministrando en ciertos momentos nomás, no estaban ayunando en ciertos momentos. Para estos líderes, el ministrar y el ayunar era una costumbre, era un hábito en la vida de ellos. Cuando enviamos misioneros, debemos estar claros de que debe ser gente que está ministrando, de que nosotros como asamblea, como iglesia, podemos ver a esas personas, podemos ver el servicio de ellos, podemos ver cómo están involucrados en la iglesia y están ministrando, están sirviendo al Señor. Podemos conocer de ellos sus fortalezas y sus debilidades, podemos conocer de primera mano cómo es el servicio de estas personas a las que enviamos. El ayuno enfatiza el concepto de su dependencia al Señor. Así es que es su servicio al Señor y su dependencia de Él lo que nosotros como iglesia podemos observar en la vida de futuros misioneros. Y con estos elementos se destaca el hecho de que el Espíritu Santo habla y dice, apartadme, un verbo en imperativo, es decir, una orden, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es el Espíritu Santo el que llama, es el Espíritu Santo el que comisiona, es el Espíritu Santo el que envía a la obra misionera. La iglesia identifica ese llamado.
a través de observar en ese posible misionero su servicio al Señor y su dependencia en el Señor. Eso es lo que nosotros observamos. Eso es lo que vio la iglesia de Antioquía en la vida de Bernabé y Saulo. Ellos observaron cómo estos dos hombres estaban ministrando, estaban enseñando en iglesia, estaban ministrando, es decir, estaban sirviendo, estaban ayunando, estaban dependiendo del Señor. Y es a estos dos, Bernabé y Saulo, que Dios les escoge y les envía para realizar el primer viaje misionero de Pablo. Nosotros como iglesia debemos estar observando a aquellos que están involucrados en el servicio, a aquellos que observamos que están dependiendo del Señor, porque de ellos va a salir los futuros misioneros que nosotros enviemos. Debemos ser sensibles a la obra del Señor, y a través de esa obra del Señor Dios nos va a guiar y Dios nos va a mostrar a quién Él ha llamado, a quién Él ha comisionado para que vaya a misiones. La iglesia debe ser un lugar donde la iglesia ha entendido que debemos colocar lo esencial como prioridad. La iglesia no es un club social, aunque realizamos actividades sociales. La iglesia no es un club de amigos, aunque nuestros mejores amigos están acá. La iglesia no es un grupo que realiza diferentes actividades, aunque sí realizamos actividades. La iglesia es el lugar que ha entendido, sus miembros han entendido que deben colocar lo esencial en primer lugar, y las misiones es algo esencial que nosotros debemos priorizar. La razón de esta iglesia, la razón de la iglesia es la obra misionera, y nosotros debemos ser sensibles a la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros para que nos guíe y nos ayude a identificar de aquellos que están ministrando, de aquellos que están ayunando, dependiendo del Señor, a quién escoge Él para la obra misionera, como lo hizo con Bernabé y Saulo, llamándoles al ministerio y enviándoles. Hay mucho que nosotros podemos hacer. En el boletín que usted recibió a la entrada, recibió una hoja adicional donde está la lista de nuestros misioneros, personas a las que nosotros apoyamos. Y yo le sugiero que usted tome esa lista y lo haga y la haga parte de su tiempo de oración, para que continuamente como familia nosotros estemos orando al Señor por estas personas. Hemos escuchado de algunos de ellos hoy, sus necesidades, sus proyectos, su trabajo. Tomemos apuntes en esa hoja y estemos orando específicamente por lo que ellos nos cuentan y nos van a contar durante este mes misionero. Es interesante que el verso 3 nos dice a nosotros que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y allí en la pantalla usted ve los diferentes viajes misioneros que el apóstol Pablo realizó. Y en este momento, en el verso 3, están enviándoles a ese primer viaje misionero. Y la iglesia, a través de sus líderes, ayunan y oran para estar seguros, para mostrar su dependencia al Señor. Imponen las manos sobre Bernabé y Saulo y les despiden para que ellos vayan y realicen el primer viaje misionero que Pablo iba a hacer.
Cuando usted estudia el uso de la palabra despidieron a lo largo de la Biblia y específicamente en este contexto de Hechos 13, la conclusión va a ser que despidieron significa enviar con sustento. Esa es la idea. Así es que nosotros por nuestros misioneros debemos orar por ellos y cubrirles con nuestras oraciones para protección, para cuidado, para que tengan el denuedo, la facilidad de palabra para comunicar el evangelio y que ellos puedan estar muy enfocados en lo que Dios quiere de ellos. Pero también debemos ser generosos, sustentarles. Y usted en este momento va a estar recibiendo, como lo hacemos todos los años, una hojita como estas, donde dice Iglesia Bíblica Bautista, promesa de fe. Confiando en Dios, me comprometo a dar mensualmente durante un año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista la cantidad de, y hay una línea en blanco allí, un versículo que dice, y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados. Y yo le sugiero que si usted ya viene haciendo esto cada año, ya es parte habitual de su vida, apoyar económicamente a las misiones, que hoy pueda renovar su compromiso al Señor, que hoy pueda comprometerse por un año más para apoyar misiones. Y si usted nunca ha hecho esto, que usted hoy pueda tomar la decisión de involucrarse en el apoyo a las misiones. Y cuando usted realiza transferencias a la cuenta de la iglesia o utiliza los sobres, en los sobres o en las transferencias, usted puede describir estas son mis diezmos y ofrendas que sirven para el funcionamiento de la iglesia, pero esta parte es para la obra misionera. Yo quiero apoyar misiones. La idea no es hacer una promesa al Señor que 2 meses después vamos a incumplirla. La idea es darnos cuenta que la obra misionera es esencial para la vida de una iglesia y nosotros como creyentes individuales queremos obedecer, queremos priorizar lo que es esencial para Dios, poner en primer lugar lo que debe estar en primer lugar y las misiones deben ocupar ese sitio. Cuando la iglesia de Antioquía envió a estos 2 misioneros, entendió que parte de su responsabilidad era orar y ayunar y apoyar a estos y entendió que el apoyo económico era importante y por eso les despiden con provisión para que ellos tengan los recursos necesarios para llegar a cumplir ese primer viaje misionero. Es importante que nosotros podamos hacerlo. Y cuando usted llene esta hoja, póngalo en los sobres de diezmos y ofrendas. Y como dice nuestra primera diapositiva de las que está viendo usted, la primera. ¿Ayudas a construir una iglesia consagrada a Dios? ¿O usted hace esto? ¿O usted es la barrera, es el obstáculo para esto? Nosotros debemos conectarnos con lo que es esencial. Nosotros debemos modificar nuestras prioridades a la luz de lo que es prioridad para Dios. Y la obra misionera es prioridad para Dios. Así es que yo quiero ser parte de orar al Señor por los misioneros, de dar generosamente para apoyar la obra misionera que ya tenemos y que podemos crecer y debemos crecer, debemos enviar más misioneros. El mundo es la meta
Y usted y yo debemos estar colocando lo esencial como una prioridad en nuestra vida. Eso es misiones. Así es que yo le animo a que usted pueda ser parte, todos podamos ser parte de ayudar a construir una iglesia consagrada a Dios, una iglesia que entiende que su razón de ser, que su prioridad es apoyar la obra misionera. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición y el privilegio que nos das de poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer de manera individual, como iglesia también, que nosotros podamos tener esa visión que tenía la iglesia de Antioquía, esa apertura a que más personas conozcan de Cristo y cómo observaron su necesidad y la importancia de enviar misioneros, dependiendo de la obra del Espíritu Santo, enviando otros para que vayan a otros sitios y abran iglesias y funden congregaciones y tu nombre sea exaltado y sea conocido. Ayúdanos a orar por nuestros misioneros. Ayúdanos a dar generosamente, a apoyar, a sustentarles económicamente para que ellos puedan estar en el sitio donde se encuentran y los recursos económicos no sean una preocupación. Te damos gracias por lo que nos enseñas en tu palabra, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez, puede alzar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Gracias, veo su mano. Gracias, veo su mano también. Alguien más por primera vez con nosotros, con toda confianza. Para las dos personas que nos están visitando, quiero pedir que en este momento puedan pasar con, sí, con hermana Maribel, gracias. Oh, hermano Clever, gracias, hermano Clever. Así es que puedan pasar con hermano Clever un momentito. Gracias por visitarnos. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Y yo te ruego, Señor, que tú puedas estar bendiciendo sus vidas. Que en este momento donde ellos van a estar escuchando el Evangelio, que si todavía no te conocen como Salvador, yo te pido que hoy sea el día de salvación, Señor. Quiero pedirte, Padre, por nosotros, tus hijos, que seamos obedientes a lo que tú deseas de nosotros, Señor. Que nosotros podamos decirte a ti, usa nuestra vida, Señor. Nosotros queremos servirte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Queremos orar, queremos dar con generosidad y algunos que están aquí, que tú puedas enviarles a un lugar a establecer iglesias, que puedas levantar de esta iglesia nuevos misioneros que podamos enviar y así cumplir la misión que tú nos has dado. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido